En este video estaremos viendo lo que es el DOM, uno de los temas más importantes en JavaScript. Creo yo que debe ser el más importante, el que más debes de dominar como desarrollador o desarrolladora de JavaScript. El DOM fue durante muchos años el lugar donde JavaScript funcionaba. Ya hoy en día podemos crear incluso aplicaciones para Android y iOS con JavaScript. Puedes consultar bases de datos, puedes autenticar usuarios, subir archivos, enviar pagos. Antes JavaScript solamente se limitaba al DOM, pero sigue siendo un tema muy importante hoy en día. Ahora, la palabra DOM o Document Object Model puede ser confuso y de hecho si entras a Wikipedia la definición es todavía peor. Porque nos dice Document Object Model o DOM, modelo de objetos del documento o modelo en objeto para la representación de documentos. No entiendo por qué le ponen tantas definiciones, ¿no? Es esencialmente una interfaz de plataforma que proporciona un conjunto estándar de objetos para representar documentos HTML, XHTML y XML. Un modelo estándar sobre cómo pueden combinarse dichos objetos y una interfaz estándar para acceder a ellos y manipularlos. A través del DOM, los programas pueden acceder y modificar el contenido, estructura y estilo de los documentos HTML y XML, que es para lo que se diseñó principalmente. Sin duda horrible esa definición del DOM que encontramos en Wikipedia. Es más sencillo de lo que muchas personas tratan de explicar el DOM. Siempre he creído que las personas que entienden el DOM y luego lo tratan de explicar como que tratan de hacerlo así con términos que suenen elegantes, pero es muy sencillo en realidad. Supongamos que tenemos una página web, un archivo HTML, y ese archivo HTML JavaScript se refiere a él como document. Este document es, digamos, el objeto principal del DOM y también tenemos algo llamado root, que es el HTML. De ahí se divide en dos partes, ¿no? Igual que un archivo HTML se divide en la parte del head donde cargamos los scripts, los archivos de CSS, algunas etiquetas meta, etc. Y también el body, que es donde colocamos todo el código HTML, ¿no? Por lo tanto, tendríamos algo como esto, ¿no? Tenemos la etiqueta head y tenemos la etiqueta body. Muy importante es que como ambas son etiquetas y digamos que contienen otra información, al ser etiquetas, el DOM se refiere a ellos como elementos. Empezando por el lado izquierdo tenemos un elemento head, ¿no? Ese head puede tener algunos scripts, los cargas en la parte superior, puede tener enlaces a hojas de estilo, puede tener algunas etiquetas meta con información extra, o también puede tener la etiqueta title, ¿no? Entonces, el head tendría como hijo una etiqueta title. Como es una etiqueta, también sería un elemento. Ese title dentro tendría un texto, ¿no? Con información de la página web que estamos visitando, por lo tanto sería un texto y diría, por ejemplo, mi página web. Del otro lado, por ejemplo, en el body, podríamos tener diferentes elementos, ¿no? Ahí es donde vamos a escribir más código. Por lo tanto, el body podría tener un elemento de navegación y un H1 que diga de qué trata esta página, ¿no? Dentro de la navegación, bueno, cada navegación tendría enlaces, ¿no? Por lo tanto, también sería un elemento de tipo enlace. Cada enlace, bueno, tiene que tener un texto, por lo tanto sería un texto y podría decir nosotros. Entre los atributos de un enlace, bueno, está el href, pero también podría tener una clase y eso se le conoce como atributos. Del otro lado, el H1, bueno, el H1 tendría un texto, ¿no? Por ejemplo, una bienvenida. Entre sus atributos podría estar una ID o también alguna clase. Y todo lo que tenemos aquí es lo que se conoce como el DOM, es decir, esta representación como de árboles en el cual puedes ir expandiendo e ir viendo cómo se conectan los diferentes elementos. Eso se le conoce como el DOM, es decir, son todos los elementos de tu página web y también, por ejemplo, las etiquetas y los atributos. Y una característica del DOM es que podemos, digamos, seleccionar este H1, después irnos hacia su texto y modificarlo. Esa es una característica importante del DOM. Tienes que seleccionar un elemento y sobre él puedes realizar ciertas operaciones. También puedes seleccionar, por ejemplo, esta navegación y navegar sobre los diferentes elementos. Es decir, puedo seleccionar esta navegación y recorrerme hacia el body y de ahí buscar algunos otros elementos. Entonces, básicamente, el DOM es todo tu código HTML, pero se le nombra de esa forma porque puede acceder, sí, al código HTML, pero también a los textos, a los atributos como serían clases, IDs, enlaces, o por ejemplo en una imagen, al source para modificar ese source. Entre las características del DOM es que te permite seleccionar elementos, pero también puedes modificar algunos, eliminarlos o crear HTML con algo llamado el DOM scripting. Así que con esto ya tenemos las bases del DOM. Vamos a movernos hacia el código de nueva cuenta. Bueno, después de haber visto lo que es la presentación del DOM, vamos a comenzar a trabajar ya en esa parte
de nuestro proyecto. Usualmente pues no vas a escribir el código como hemos hecho anteriormente, es decir, todo en consola, sino que tus aplicaciones van a tener que interactuar sobre un sitio o una aplicación web. Vamos a abrir 13 y vamos a abrir este index y lo vamos a abrir en Live Server. Este es un proyecto que enseño en otro curso para cómo lograrlo y lo vamos a utilizar porque es una buena práctica para familiarizarse con las diferentes funciones de JavaScript para trabajar con el DOM. Entonces tiene todo tipo de elementos, puedes ver que hay mucho HTML, tiene un formulario aquí arriba, tiene navegación, hay muchos elementos que nos van a permitir conocer las diferentes partes del DOM y JavaScript. Primero vamos a empezar con JS, abrimos el 01 y aquí vamos a estar trabajando. Voy a crear aquí una variable llamada elemento que vamos a estar asignando múltiples veces y vamos a poner aquí console.log elemento. Y lo más importante es que en JavaScript, en el DOM, tenemos acceso a un objeto que se llama document. Ese document básicamente es todo el HTML que tenemos en nuestro proyecto. Puedes ver que tenemos, al escribir document, todo se selecciona. Puedo darle enter y expandirlo. Y puedes ver que nos selecciona todo lo que viene siendo el HTML. Incluso el doctype viene en la parte del head, donde se agregan las hojas de estilo. Y también tenemos todo el body. Entonces, siempre vas a hacer referencia para seleccionar elementos con el objeto de document. Por lo tanto, puedo ponerle aquí elemento igual a document. Y si abrimos nuestra consola, puedes ver que he seleccionado todo el documento. Ahora aquí vamos a duplicar esta línea. Podemos ponerle document.all, es decir, que nos seleccione todo. Y puedes ver que aquí viene todos los elementos que conforman el HTML de nuestro proyecto. Aquí viene HTML, viene head, meta, etc. Vienen todas las diferentes etiquetas que estamos utilizando. Puedes ver que son 168 etiquetas en este proyecto. Y aquí vamos a ponerle elemento igual a document.head. Head se va a referir a la parte superior, es decir, a lo que está en esta parte de nuestro documento. También lo puedes seleccionar con JavaScript. Puedes ver que viene aquí el head y vienen los diferentes metas y las diferentes hojas de estilo. De la misma forma que puedes seleccionar head, puedes seleccionar el body y va a ser todo lo que esté dentro de la etiqueta body. Entonces, si guardamos cambios, puedes ver que eso nos va a seleccionar todo el body, toda la parte visible de este proyecto. También puedes seleccionar el dominio actual. Aquí le puedes poner document.domain y eso te va a decir en qué URL está cargando este proyecto. Puedes ver que es el localhost. También puedes acceder a otros elementos como los formularios. Aquí le pones forms. Te va a decir cuántos formularios hay en este proyecto. Solamente hay uno, que es este de aquí. Si tuviéramos múltiples elementos, los listaría en esta parte de aquí. Ahora esto te retorna los elementos como si fuera un arreglo muy similar, pero se les llama HTML collection. Entonces son bastante similares a los arreglos. Aquí vamos a ponerle elemento. Esto va a ser igual a. Y algo de lo que podemos acceder en los formularios es, por ejemplo, si yo aquí expando este formulario, puedes ver que viene mucha información sobre ese formulario. Puedo ponerle aquí document.forms. Y como es una colección de HTML, mencioné que es muy similar a un arreglo, entonces también accedes a ello por el índice, al igual que un arreglo. Puedes ver que tenemos nuestro formulario. Y también puedo acceder, digamos, al ID en caso de que lo tenga. Puedes ver que viene el ID del formulario. También puedo acceder al method. El método es esta parte de aquí del formulario. Esta parte de aquí. El método es post. Puedes ver que aquí dice post. Y también puedo acceder a las clases. Por ejemplo, darle class list. Eso me va a dar las clases que tiene ese formulario. También puedo acceder al action. Después de que viene aquí buscador. Entonces puedes ver que puedes seleccionar prácticamente todo con JavaScript. También podemos seleccionar, aquí voy a poner document.links. Eso nos va a dar todos los enlaces que tiene este proyecto. Puedes ver que tenemos más de 25 enlaces, o 25 enlaces mejor dicho. Son todos los enlaces que tenemos registrados en esta página. Todos los que utilizan la etiqueta de A se van a listar con .links. Entonces, elemento igual a document.links. Eso nos va a dar todos los enlaces.
De nueva cuenta puedes ver que es un HTML collection. Puedo acceder a ellos por medio del índice. Digamos que quiero seleccionar este elemento. Puedes ver que está en la posición 4. Entonces puedo ponerle aquí en la posición 4. Quiero acceder a ese elemento y puedes ver que me aparece ese enlace. Es un botón que está un poco más abajo al parecer. Es este de aquí. Entonces le puedo poner, digamos, las clases. Puedes ver que vienen aquí sus clases que utiliza este botón. Puedo ponerle .classList. Y eso me va a retornar las clases que tiene. O también existe otra forma que se llama className. ClassName te las retorna como si fuera un string. Mientras que este otro puedes ver que te lo retorna como DOM-TOKEN-LIST, que es muy similar de nueva cuenta también a un arreglo. Puedes acceder como si fuera un índice. Mientras que className te retorna como si fuera un string. ¿Qué más puedes seleccionar con ese document? Puedes seleccionar todo, por ejemplo las imágenes. Si quieres saber cuántas imágenes tiene tu sitio web, puedes ponerle document.images y eso te va a decir cuántas imágenes está utilizando. Puedes ver que tenemos 16 imágenes en este proyecto. Te va a permitir seleccionar todas. También puedes seleccionar todos los scripts, igual a document.scripts. Entonces puedes ver que eso nos retorna una colección con los diferentes scripts. Aquí dice que son 12. No recuerdo que sean tantos en realidad. Sí, creo que sí, nada más son 11. Por alguna razón está retornando, digamos, alguno de más. Está agregando lo que es una etiqueta en la parte superior de alguna de las extensiones que tengo instaladas. Ya se me hacía extraño en realidad. Porque solamente son 11 ejemplos los que estaremos creando en este curso. O en este capítulo. Entonces puedes ver que hay muchas formas de seleccionar los diferentes elementos. Sin embargo, no vas a utilizar, digamos, esta sintaxis la mayoría de las veces. Para ello vas a utilizar otras formas de seleccionar elementos, pero puedes ver que todo hace referencia al document. Al final todo tu contenido, todo tu HTML reside en el document y puedes hacer referencia a elementos del HTML, a imágenes, a scripts o a hojas de estilo. Entonces puedes tener control sobre todo en tu documento o en el DOM. En el siguiente video estaremos viendo cómo seleccionar elementos por su clase, así que veámoslo en el siguiente video. En este video estaremos viendo cómo seleccionar elementos por su clase. Estaremos utilizando un selector que se conoce como getElementsByClassName. Tenía mis dudas de agregar ese video porque cada vez es menos popular esta sintaxis, sin embargo creo que es importante que la conozcas. Vamos a abrir aquí 02 y vamos a seleccionar elementos por su clase. Y de nueva cuenta ya hay una forma más moderna de hacerla. Están los siguientes videos, no te preocupes. Pero supongamos que queremos seleccionar un elemento de nuestro HTML. Puedes ver que aquí viene header y tiene esta clase de header. Entonces podemos crear una variable llamada header. Y siempre hacemos referencia a document. Siempre todos nuestros selectores inician con document. Le ponemos un punto y tenemos un método que se llama getElementsByClassName. Este nos va a permitir seleccionar elementos que tengan un nombre de una clase. Por ejemplo, este que dice header. Ponemos aquí paréntesis y como string le pasamos el nombre de la clase que queremos seleccionar. En este caso sería header. Y le voy a poner aquí un console log que diga header. Si guardamos cambios, abrimos la consola y de hecho me faltó comentar el primer script. Puedes ver que eso nos selecciona nuestro header y puedes ver que se resalta en esta parte de arriba. Entonces de esa forma podemos seleccionar un elemento y comenzar a hacer operaciones sobre esa sección. Podemos seleccionar, digamos, un formulario y validarlo, etc. Todo eso lo estaremos viendo a lo largo del curso. Muy importante es que cuando seleccionas un elemento puedes ver que su clase es header. Si le pones todo mayúscula como header, eso no va a funcionar. Puedes ver que nos marca que está vacío. Entonces tienes que colocarle las clases como las tienes definidas en tu HTML. Vamos a crear otro ejemplo. Vamos a seleccionar todo esto y puedes ver que aquí tenemos un div con una clase llamada hero. Entonces vamos a continuar practicando. Vamos a ponerle aquí const hero igual a document.getElementsByClassName. Muy importante es que el autocompletado de VS Code es bastante bueno, pero la forma en la que tienes o la que se tienen que utilizar estas funciones es con, por ejemplo, la E mayúscula, la B mayúscula, la C mayúscula, la N mayúscula,
porque si lo pones todo en minúscula no va a funcionar. Las funciones son, como se dice, case sensitive, es decir, mayúsculas y minúsculas son importantes. Entonces, habíamos dicho que vamos a seleccionar este hero. Aquí le ponemos hero y un console.log a hero. Entonces ya vamos a tener dos elementos. Puedes ver que tenemos un div con la clase de header y uno más con el hero. Ahora, muy importante es que las clases tienen la característica de que se pueden repetir en tu HTML, ¿no? Puedes ver que aquí tenemos una llamada contenedor, acá tenemos otra llamada contenedor. Por lo tanto, vamos a ponerle aquí un comentario que diga si las clases existen más de una vez, podemos ponerle aquí const contenedores igual a document.getElementsByClassName y pasarle aquí contenedor. Y le doy un console log a contenedores. Y de esa forma me va a traer todos los diferentes elementos que tengan esta clase. Y si le damos aquí en el console, puedes ver que tenemos 4 contenedores. Uno en el header, otro en este div, otro en el main y uno más abajo en otro div. Entonces, getElementsByClassName, como selecciona clases, te puede traer múltiples elementos, porque las clases se pueden utilizar más de una vez en el HTML. Ahora, si una clase no existe, y vamos a nombrarla como no existe, va a ser igual a document.getElementsByClassName, y aquí le pasamos no existe. Vamos a poner aquí console log no existe. Y eso nos va a retornar un HTML collection que está vacío. Puedes ver que es muy similar a un arreglo, la sintaxis de los corchetes, pero nos dice que está vacío, ¿no? Entonces no pudo encontrar ese elemento. No te va a marcar un error, no te va a decir no lo pude encontrar, simplemente te retorna como si fuera un arreglo vacío. De nueva cuenta, cada vez menos común, pero esta sintaxis aún hay ejemplos escritos con ella, así que era importante que al menos conocieras cómo funciona y que al menos te va a retornar un valor. Si hay múltiples, te va a retornar múltiples elementos. En el siguiente video veamos cómo seleccionar IDs, así que veámoslo en el siguiente video. Vamos a cerrar este 02 scripts y vamos a comentarlo. Vamos a comenzar con el 03. En este video estaremos viendo cómo seleccionar elementos por su ID. Recuerda, los IDs solamente se debe utilizar un ID con ese nombre una vez por documento. Entonces, si abrimos nuestro index, puedes ver que nuestro formulario tiene un ID. Puedes ver que aquí tenemos form y tiene un ID de formulario. Entonces, supongamos que quiero seleccionar este formulario. Previamente habíamos visto que lo puedes hacer con document.forms. Esta sintaxis es importante conocerla, pero no vas a seleccionarlo de esa forma. Usualmente vas a hacer referencia por un ID o por alguna clase. Y en este caso queremos seleccionar por este ID. Voy a ponerle aquí const formulario igual a document, siempre hacemos referencia al documento, recuerda, y vamos a utilizar getElementById. Nota la diferencia en la sintaxis. Este se llama getElements, es decir, elementos o múltiples elementos, mientras que este solamente dice getElementById. Le ponemos paréntesis y aquí le pasas el ID que quieres buscar. En este caso queremos seleccionar este formulario, por lo tanto ponemos aquí formulario. Y le voy a poner un console log a ese formulario. Entonces vamos a verlo, ¿no? Vamos a abrir aquí Chrome y puedes ver que nos selecciona el formulario. Va y busca ese ID y nos trae el formulario. Ahora, ¿qué pasa cuando seleccionas algo que no existe, ¿no? De nueva cuenta. No existe, le vamos a poner igual a document.getElementById. No existe. Y recuerda, es muy importante esta sintaxis, las mayúsculas en esa posición. Y aquí le vamos a poner console.log. No existe. Entonces, si guardamos cambios y abrimos nuestra consola, puedes ver que nos retorna un null. A diferencia del otro que nos retornaba una colección de HTML, cuando utilizas getElementById y el elemento no existe, te va a retornar un null. De nueva cuenta, no te va a marcar un error, no te va a decir ese elemento no existe ni nada de eso, solamente te va a decir null. Entonces, es buena idea que compruebes que te está retornando. Ahora, estoy utilizando getElementById y puedes ver que estoy seleccionando el formulario. Eso pasa porque es buena práctica que, por ejemplo, este ID de formulario solamente exista una vez por documento. No hay nada de malo, es decir, HTML no te va a decir si aquí le pongo ID formulario.
HTML no te va a decir, o sea, no va a imprimir aquí en la pantalla, estás utilizando dos formularios o dos IDs que son iguales. No te lo va a decir, no te va a imprimir en ningún lado esos errores. Salvo que lo pases por algún validador de HTML, sí te va a decir. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tengo dos formularios? O dos IDs que son iguales. Bueno, getElementById va a seleccionar el primero que encuentre. Es decir, va a comenzar a buscarlo en el HTML y el primero que encuentre es el que va a seleccionar porque solamente te va a retornar máximo un elemento. getElementsByClassName, ese te va a retornar todos los que sean iguales. Pero porque las clases sí se pueden utilizar más de una vez por documento. Entonces, si guardamos este selector, puedes ver que nos selecciona el H1. Porque en nuestro HTML ese H1 se muestra antes que el formulario. Si estuviera después del formulario, seleccionaría primero el formulario, porque va a buscar y el primero que encuentre, ese nos va a retornar. Entonces, muy importante, recuerda getElementById solamente va a retornarte máximo un resultado. Y estos dos, lo que viene siendo getElementById y getElementsByClassName, ya casi no se utilizan en realidad. Vino un nuevo selector que se llama querySelector, que tiene una sintaxis más parecida a la de CSS, así que vamos a verlo en los siguientes videos. En este video estaremos viendo lo que es querySelector. Muy importante es que querySelector actúa similar en algunas cosas a getElementById, es decir, te va a retornar máximo un elemento, pero tiene la característica de que te permite seleccionar incluso clases. Es una sintaxis muy similar a la de una hoja de estilos cuando estás escribiendo selectores de CSS. Vamos a cerrar este 03 y vamos a ponerle aquí un comentario. Y vamos a estar trabajando en el 04. Estaremos viendo querySelector. Vamos a abrir aquí nuestro código. Puedes ver que hay muchos elementos en esta página. Y estos elementos, por ejemplo, estos que están aquí se llaman cards. Tienen este div con la clase de card. Y puedes ver que hay múltiples cards. ¿Cómo le hago para seleccionar, digamos, este o seleccionar alguno de ellos con querySelector? Vamos a ponerle aquí const igual a card igual a document. Siempre hace referencia a document, recuerda. querySelector. Y aquí le pasamos un selector como si fuera de CSS. Si le fueras a dar estilos a este card, bueno, lo más seguro es que utilices un punto y luego la clase de card, ¿no? Porque le estás dando estilos y quieres seleccionar este elemento, también quieres reutilizarlo. No podría ser por un ID, porque un ID solamente tiene que ser uno. Por lo tanto, sería .card. Y lo mismo tendrías en este querySelector. Tiene una sintaxis similar a la de los selectores de CSS. Entonces, aquí para seleccionarlo le ponemos .card. Puedes ver que hay múltiples cards. Aquí hay uno, aquí hay otro. Y si buscamos, hay más cards en nuestro documento. Sin embargo, querySelector solamente te va a retornar el primero que encuentre. Entonces, si le pongo aquí console.log a card, puedes ver que solamente nos va a retornar uno. No nos retorna a todos. Y puedes ver que es el primero que encuentra. Entonces, a pesar de que hay múltiples cards, querySelector te va a retornar máximo un elemento. Pero si no existe, no te va a retornar nada. Ahora, tiene una sintaxis similar a la de CSS. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar, digamos, este contenido, puedes ver que aquí tengo una sección que se llama Premium. Aquí tengo este div llamado Premium y después tengo esta clase llamada Info. Puedo tener selectores como los de CSS. Aquí voy a poner un comentario que diga, podemos tener selectores específicos como en CSS. Y le voy a poner aquí const info va a ser igual a document querySelector. Y puedes ver que tenemos una clase llamada premium y después otra clase llamada info. En CSS tendrías .premium, que es la clase de premium, y después la clase de info, ¿no? Separadas por un espacio porque info es hijo de premium. Si estuvieran así, pues serían dos clases, digamos, como esta, de contenedor cars y premium. Pero con un espacio vamos a seleccionar este elemento y después este otro. Entonces puedes tener esos selectores específicos. En CSS tiene su nombre un poco complicado, especificidad, algo así. Entonces puedes tener ese tipo de selectores también en JavaScript. Y si le ponemos console.log a info, puedes ver que nos selecciona esa información. Entonces puedes tener selectores de nueva cuenta tipo CSS.
Si tienes buena experiencia con CSS, por ejemplo, aquí hay una sección que se llama hospedaje. Es esta de acá abajo. Puedes ver que viene aquí hospedaje. Vamos a seleccionar aquí abajo hospedaje. Y es un poco más arriba. Son estos de aquí. Entonces tenemos este de hospedaje. Si lo expando, puedes ver que aquí tenemos contenedor card. Si lo expando, puedes ver que tenemos aquí un card, otro card y otro card. Si quisiera seleccionar el segundo card de hospedaje, en CSS lo harías de la siguiente forma. Aquí vamos a ponerle cons, segundo card, y aquí lo voy a ponerle seleccionar el segundo card de hospedaje. Igual a document.querySelector. Y primero tenemos que seleccionar el padre, que sería este de hospedaje, ¿no? Podríamos ponerle punto hospedaje. O también siguiendo las normas de CSS le podríamos poner aquí section, ¿no? Section.hospedaje, es decir, la sección con la clase de hospedaje. Puedes escribir los selectores tan específicos como los requieras. Si yo aquí le pongo card, espacio.card, y le pongo console.log al segundo card, puedes ver que eso me va a seleccionar el primer card, ¿no? Pero yo quiero el segundo. Bueno, en CSS tienes acceso a algo llamado, aquí le voy a poner 2 puntos, nthchild, el número 2. Es decir, este es un selector de CSS, pero puede funcionar o va a funcionar bien en JavaScript. Puedes ver que eso nos va a seleccionar el segundo elemento. nthchild quiere decir, o bueno, ese 2, es que este es el primer elemento, este es el segundo y este otro es el tercero. Es una forma de seleccionar los diferentes elementos. Ahora de momento tenemos puras clases, ¿no? .car, .info, .car de nueva cuenta con este selector. QuerySelector también te permite seleccionar IDs. Previamente en el 2 vimos getElementsByClassName. Este solamente selecciona clases. Document getElementById solamente selecciona ID. Pero QuerySelector te permite seleccionar también IDs con la misma sintaxis de CSS, que es el signo de gato, ¿no? Si recuerdas, agregamos un formulario. Este ID de aquí. Este se lo voy a quitar para solamente tener este de acá. Entonces, ¿cómo seleccionaríamos ese formulario con QuerySelector? Bueno, vamos a poner aquí seleccionar el formulario. Y le voy a poner aquí cons formulario. Va a ser igual a document.querySelector. Y de nueva cuenta en CSS, para darle estilos a un formulario, pones el signo de gato o numeral seguido del ID. Lo mismo tendrías en este QuerySelector. Formulario aquí. Y un console.log a formulario. Entonces, si guardamos cambios, eso nos va a seleccionar nuestro formulario. Al igual que getElementById, si hay dos IDs iguales, eso va a seleccionarte el primero que encuentre. Solamente el primero, no se va a ir a los demás. Es decir, va a buscar en tu HTML y el que encuentre primero, ese va a seleccionar. Así que tienes que tener eso muy presente. Ahora, también los IDs soportan una sintaxis más específica. Por ejemplo, este formulario, puedes ver que está aquí. Y aquí tenemos un div con la clase de contenido hero. Tú también le puedes poner así como punto contenido hero y mezclar clases y IDs. Pero va a funcionar, pero no tiene mucho sentido tener como que un selector específico para un ID, ¿no? Recuerda, los IDs solamente debe de existir uno por documento con ese nombre. Pero también funciona porque es sintaxis de nueva cuenta de CSS. Ahora puedes seleccionar elementos por su clase, puede ser específico con dos clases, puede ser específico con una clase y un ID, o un ID y una clase. También puedes mezclar HTML y una clase. O también puedes seleccionar, aquí voy a ponerle seleccionar elementos HTML. Vamos a poner aquí cons navegación, aquí todo en minúscula, cons navegación, igual a document.querySelector. Y puedes ver que en la parte superior tenemos esta clase llamada nav. Tenemos una clase llamada navegación. Podríamos utilizar una sintaxis como esta, pero también le puedes poner la etiqueta de nav. Esta es una sintaxis válida también para CSS, ¿no? Y si le pongo console.log navegación, puedes ver que vamos a seleccionar esa navegación. Entonces también puedes seleccionar un elemento por su etiqueta HTML. Y puedes ver todas las variantes que tenemos con QuerySelector. Pero muy importante, recuerda, QuerySelector te va a retornar máximo un elemento. Máximo uno o ninguno en caso de que no lo encuentre. Pero ¿qué tal que, por ejemplo, sea como este contenedor?
o como el card que vimos. Si recuerdas, el card solamente nos retornó uno, tenemos múltiples elementos. Bueno, existe una variante que se llama Query Selector All. Actúa muy similar con la misma sintaxis, pero ese sí te retorna todos los elementos que concuerden con el selector que estás aplicando. Así que veámoslo en el siguiente video. En el video anterior vimos Query Selector, en ese estaremos viendo Query Selector All. Vamos a cerrar este 4 y vamos a abrir el 05, también lo voy a comentar aquí. Entonces vamos a abrir el 05. Entonces vamos a ver Query Selector All. La buena noticia es que la sintaxis para selectores es la misma que vimos en el video anterior, es decir, una sintaxis tipo CSS. Vas a utilizar el punto para las clases, el numeral o signo de gato para los IDs, o también puedes seleccionar una etiqueta HTML. También puedes ser específico con tus selectores, así que esa parte es lo mismo que vimos en el video anterior. Pero la diferencia principal entre Query Selector y Query Selector All es que, si recuerdas, Query Selector retornaba el primer elemento y máximo 1. Query Selector All va a retornarte todos los elementos que cumplan la condición del selector. Si vemos nuestro HTML, puedes ver que hay múltiples cards, ¿no? Aquí tenemos uno, tenemos otro y tenemos otro. En el ejemplo anterior utilizamos Query Selector y solamente nos retornó uno. Vamos a seleccionar lo mismo, pero en lugar de Query Selector vamos a ponerle aquí All. Y eso nos va a retornar todos los elementos que tengan la clase de card. Y puedes ver que nos retorna algo llamado un NotList. Este es muy similar a un arreglo, es como si fuera un arreglo con los diferentes elementos, pero todos estos elementos en JavaScript se le conocen como nodos, es decir, este de aquí, este párrafo, este otro, este div, todo eso se le conoce como nodos. Ahora, muy importante, una característica que vamos a encontrar o que vamos a ver, no característica, pero algo que tienes que tener en cuenta, es que si recuerdas, aquí tenemos dos IDs que se llaman iguales. Eso es una mala práctica, pero sin embargo, si aquí ponemos const formularios igual a document.querySelectorAll y selecciono esos formularios, que es formulario, y le pongo console.log formularios, no es como que JavaScript nos vaya a decir, oye, aquí estás mal, estás utilizando dos IDs iguales y no debes de hacerlo. JavaScript no va a validar nada de eso. Le estamos pasando una condición a querySelectorAll y él va a retornar los valores que cumplan esa condición sin importarle si estamos siguiendo buenas o malas prácticas. Así que tienes que tenerlo muy en cuenta también. Y finalmente, bueno, sería, digamos, muy similar al video anterior. Todo este tipo de selectores siguen funcionando con querySelectorAll. Recuerda, la única diferencia es que uno nos retorna máximo un elemento, el otro nos retorna todos los elementos que concuerden ese selector. Ahora, si un elemento no existe, aquí le vamos a poner const, no existe de nueva cuenta, igual a document.querySelectorAll, y le ponemos aquí no existe, y lo envío a la consola, console.log no existe, puedes ver que nos va a retornar un notlist que va a estar vacío. Entonces, este es como si fuera un arreglo, pero va a estar vacío. Entonces, también no te va a marcar errores, solamente te va a retornar algo que está vacío. Entonces, esa es la diferencia entre querySelector y querySelectorAll. En el siguiente video veamos qué podemos hacer cuando seleccionamos un elemento, ¿no? Porque solamente los hemos seleccionado y los vemos aquí en la consola, pero veamos algo de lo que podemos modificar en nuestro HTML. Así que veámoslo en el siguiente video. En los videos anteriores estuvimos seleccionando elementos. Esa es la primera parte. Vas a seleccionar un elemento y eso te va a permitir modificarlo o hacerlo más interactivo con JavaScript. Veamos cómo modificar, por ejemplo, este encabezado que tenemos aquí con código JavaScript. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cerrar este 5 y este 4 también. Y voy a comentarlo. Vamos a comentar el 5 y vamos a abrir el 6. Algo que me gusta mucho de Chrome Developer Tools es que puedes seleccionar elementos, digamos, presionando este botón. Puedes ver que se pone en color azul y puedes seleccionar ya un elemento, digamos, esta parte de aquí. Y ya te lleva esa parte en el documento. Entonces puedes ver que este tiene un H1 que tiene el ID de formulario. Ese se lo voy a quitar. Ya vimos que es una mala práctica tener dos que se llamen igual.
Pero puedes ver que tenemos aquí un div con la clase de contenido hero y después tenemos este h1. O también el h1 solamente debe de haber uno por documento. Podría seleccionar por ese h1. Vamos a seleccionar este de aquí. Entonces abrimos el 06 y voy a crear una variable que voy a nombrar como encabezado. Esto va a ser igual a document.querySelector. Y como solamente hay un encabezado, voy a utilizar querySelector nada más. No tengo múltiples h1, por lo tanto no tiene sentido que seleccione todos, ¿no? Y aquí le vamos a poner la clase de contenido hero, .contenido hero, espacio, para que vaya hacia el hijo, que vendría siendo este h1. Seleccionamos el h1. Y si lo mandamos a la consola, vamos a poder comprobar que este selector está funcionando. Si guardamos cambios, abrimos la consola, puedes ver que se resalta ese h1 cuando lo coloco el mouse sobre ese resultado. Ahora si lo expando, puedes ver que tenemos el texto. Supongamos que yo quiero acceder al texto en mi código de JavaScript. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, hay tres formas de hacerlo y vamos a ver las diferencias entre los tres. Voy a ponerle aquí console.log y le vamos a poner encabezado .innerText. Si guardamos cambios, puedes ver que eso nos manda a la consola. Encuentra hospedaje para tus próximas vacaciones. Existe otra forma que se llama text content. Si guardamos cambios, puedes ver que es básicamente lo mismo, ¿no? Aquí tiene como un espacio en blanco. Este text content lo respeta. La otra forma es lo que se conoce como innerHTML. Si guardamos cambios, puedes ver que se trae el HTML, el texto, pero también se trae el HTML. Si lo vemos aquí, puedes ver que hay un span, entonces innerHTML también se trae el código HTML que tengamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos tres? Bueno, los dos primeros puedes ver que son similares, ¿no? Se traen el texto. El tercero se trae el HTML. Entonces, innerHTML se trae el HTML. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre innerText y text content? Bueno, la diferencia radica, aquí vamos a ponerle CSS y abrimos este style, es que si yo, por ejemplo, a este h1 le pongo una propiedad de CSS que se llama visibility hidden, puedes ver, y vamos a recargar aquí, puedes ver que el primero, innerText, no va a encontrar un texto que esté oculto con visibility hidden, mientras que text content sí. Por lo tanto, si en el CSS visibility, y lo voy a copiar para no estar o no cometer un error, no lo va a encontrar. Y este sí lo va a encontrar, mientras que este otro se trae el HTML. Entonces es importante también que conozcas la diferencia entre esos tres. Ahora puedes ver que estoy seleccionando el encabezado y después estoy accediendo a innerText, text content o innerHTML. Cuando escribes este tipo de selectores también puedes aplicar algo que se conoce como el chaining o encadenamiento. Digamos que yo quiero acceder a text content. Le puedes poner aquí el selector y en esta parte .text content. Y eso ya se va a seleccionar directamente el contenido. Y si guardamos cambios, puedes ver que va a traer directamente el string que tenemos en el encabezado. Entonces vamos a abrir Studio Code de nueva cuenta y voy a quitarle ese visibility hidden porque puedes ver que no lo podemos ver ya. Entonces también puedes crear este como chaining, así se le conoce, seleccionar diferentes elementos. Ahora, ¿qué puedes hacer con los selectores aparte de verlos en la consola? Porque pocas veces los vas a ver en consola. Bueno, podemos tener algo como esto, por ejemplo, copiar este selector, pegarlo aquí abajo y decirle contenido hero en el h1.textContent va a ser igual a un nuevo heading. Y eso va a modificar lo que viene siendo el encabezado que tenemos. Entonces tenemos en JavaScript ese tipo de interacciones sobre el DOM. Podemos realizar todo tipo de cambios, digamos, con programación. Ahora le puedes agregar el texto así como un string o también puedes crear, digamos, un nuevo heading, una variable nueva. Va a depender mucho del estilo de programación que tengas y aquí ponerle aquí nuevo heading. Y eso también va a funcionar. Entonces puedes tener ese tipo de, digamos, control sobre tu HTML. Esa es una de las características de JavaScript. JavaScript nació como un lenguaje de la web. Ya hoy en día incluso consulta bases de datos con Node, pero
nació de esta forma y eso es algo de lo que puedes hacer. Ahora voy a comentar estas líneas. Tal vez digas, pero ¿cómo supiste que tenemos encabezado y después tenemos este punto y después este inner text? Bueno, en Chrome no tiene esa característica. Por ejemplo, aquí si le doy eliminar ese selector, puedes ver que nos trae el H1 y solamente tenemos acceso al HTML. Pero Firefox Developer Edition, que es la versión de desarrolladores, puedes ver que aquí tengo el H1 y si lo expando voy a tener todos los diferentes métodos. Al final este H1, puedes ver que estoy accediendo con un punto. Tengo todas estas propiedades a mi disposición, a las cuales puedo acceder. La mayoría de las veces pues no vas a acceder a todas ellas porque son muchas, pero es bueno saber dónde vas a encontrar más información, qué propiedades puedes modificar. Por ejemplo, si le damos un poco de scroll, puedes ver que aquí viene text content y viene el texto que tenemos. También vamos a encontrar el inner HTML. Puedes ver que aquí viene el inner HTML con el HTML e inner text, que solamente tiene el texto. Entonces, en ese caso, Firefox Developer Edition te va a dar más información de tus selectores. Es una excelente herramienta, me gusta mucho utilizarla. Ahora, supongamos que seleccionamos una imagen. Ya vimos que podemos modificar un encabezado, ¿no? Ya vimos que esta parte de aquí tenemos control sobre él en JavaScript y lo podemos modificar. También puedes modificar, digamos, una imagen. Eso es es posible en JavaScript. Aquí vamos a ponerle cons imagen. Y vamos a poner document.querySelector. Y voy a seleccionar el primer card. Y voy a seleccionar la imagen. Y aquí voy a ponerle console log a imagen. De nueva cuenta, si lo vemos en Chrome, pues puedes ver que solamente nos viene la imagen. Pero si lo vemos en Firefox Developer Edition, puedes ver que tenemos acceso a toda esta información. Podemos cambiar una imagen, es decir, el source. Y si damos un poco de scroll, puedes ver que viene aquí abajo src. Entonces aquí viene el src y ese src lo podemos modificar. Si vemos este proyecto, puedes ver que viene aquí la carpeta IMG y vienen múltiples imágenes. Entonces lo que podemos hacer es modificar esta imagen colocándole aquí, voy a eliminar esta parte, imagen.src, todos estos atributos que vas a encontrar en tus selectores, vas a acceder a ellos por medio de un src, porque todo esto es como si fuera un objeto. Igual a, y vamos a poner aquí img, diagonal, y vamos a ponerle a hacer 2.jpg. Si guardamos cambios, puedes ver que hemos modificado la imagen. Y lo hace bastante rápido, no nos va a decir así como cargando o estás seguro, nada de eso. JavaScript descarga este documento y rápidamente lo modifica. Si lo quieres ver un poco más en acción, podemos pegarlo aquí en la consola y puedes ver que se modifica ese src. Por lo tanto, tenemos acceso a todo. Podemos cambiar, por ejemplo, también este encabezado de aquí, este que tiene el título. Entonces tienes control sobre todo en el documento gracias al DOM. En el siguiente video vamos a continuar trabajando un poco más. Estaremos viendo cómo cambiar el CSS o la apariencia, así que veámoslo en el siguiente video. Vamos a cerrar este 06 y voy a comentarlo también de aquí. Y vamos a comenzar a trabajar con el 07. Vamos a abrir aquí el 07. Y en JavaScript también es posible cambiar el CSS de un elemento. También puedes agregar o quitar clases. Por ejemplo, cuando llenas un formulario y dejas campos vacíos, a veces JavaScript te muestra o el formulario, ese campo se coloca en color rojo y están agregando una clase basada en una interacción que tú estás haciendo. Entonces, sí se utiliza bastante. Así que veamos cómo cambiar, por ejemplo, el color de este encabezado que tenemos aquí arriba. Voy a poner aquí cons y voy a ponerle encabezado de nueva cuenta igual a document.querySelector para seleccionar el primero y voy a seleccionar por etiqueta, es decir, el H1, solamente tengo uno. Y si aquí le ponemos console.log a encabezado y lo voy a ver en Firefox Developer Edition, puedes ver que tenemos acceso a algo llamado style, así que si hacemos un poco de scroll puedes ver que viene aquí style. Le podemos poner encabezado.style. Y puedes ver que viene aquí, digamos, los estilos. Una característica que tienen los estilos en JavaScript es que a diferencia de CSS, por ejemplo, en CSS si quieres utilizar Justify Content, sería de esta forma, con un guión a medias. En JavaScript, las que tienen dos palabras, se elimina ese guión y la segunda palabra inicia con mayúscula. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, background color.
sería como background. Eliminamos este guión y la C mayúscula. Puedes ver que vienen aquí todas las diferentes propiedades que le puedes pasar. Todas estas que están aquí son las que le puedes pasar a estos selectores. Entonces vamos a abrir Studio Code. Y aquí vamos a colocar encabezado, .style. Y supongamos que queremos cambiar el color de fondo. Por ejemplo, si damos un poco de scroll, puedes ver que aquí vienen todos los background. Y aquí viene background color. Entonces le podemos poner .background color y darle un valor. Esto va a ser igual a un string llamado red. Si guardamos cambios, puedes ver que se coloca en color rojo. Entonces las mismas propiedades que tienes en CSS las vas a encontrar en JavaScript, con la diferencia de que no llevan el guión y tiene que ser en mayúscula. Ahora supongamos que queremos cambiarle la fuente. Aquí vamos a ponerle encabezado, .style, y el font family sería como font, y luego la segunda palabra mayúscula, family, y digamos que le ponemos Arial. Si guardamos cambios, va a cambiarle la fuente que tenemos. También si lo quieres hacer mayúscula, utilizarías text transform. Entonces ponemos encabezado, .style, .text transform, y va a ser igual a uppercase. Después de ver que se convierte en mayúsculas. Ahora, este style está bien conocer esta sintaxis. Para cosas sencillas está bien. La única desventaja que tiene es que esto va a hacer que tu código JavaScript sea más grande. Ahora, muy importante también, la apariencia es responsabilidad del código CSS. Lo que yo recomiendo más, en lugar de escribir código de esta forma, es agregar o quitar clases. Entonces, esto lo voy a comentar. Y vamos a seleccionar el primer card que tenemos. Aquí si damos un poco de scroll, puedes ver que sería este. Entonces, para seleccionar el primero, vamos a utilizar de nueva cuenta, poner aquí una variable llamada card, igual a document.querySelector. Y voy a seleccionar el primer card. QuerySelector me va a traer solamente el primero, recuerda. Y si aquí le ponemos console.log card, puedes ver que me va a aparecer en mi consola este card. Si lo abrimos en Developer Edition, recuerda, tenemos al expandir todo lo que le podemos, digamos, revisar o lo que podemos acceder en este elemento. Y uno de ellos es este class list. Nota que al expandirlo aparece la clase de card. Y sí, ¿no? Puedes ver que si seleccionamos este elemento, solamente tiene la clase de card. Entonces, como vimos anteriormente, existen dos formas. Class list, que te va a traer todas las clases como si fuera un arreglo, y class name, que se las va a traer como si fuera un string. Entonces vamos a utilizar class list. Voy a ponerle aquí .ClassList. Y si abrimos Chrome de nueva cuenta, puedes ver que se trae las clases. Y aquí parece que tenemos card. Ahora, ¿cómo podemos agregar una clase? Bueno, para ello tenemos acceso a un método de ClassList que se llama .add. Aquí le voy a poner, y mejor va a ser antes, card.ClassList, después .add, y aquí le podemos pasar el nombre de una nueva clase. Voy a ponerle aquí nueva-clase. Si guardamos cambios y vemos nuestro HTML, puedes ver que tenemos una clase llamada card y una llamada nueva clase. Entonces desde JavaScript podemos mostrar una clase u otra. Y si lo mezclas ya con funciones y con ifs, bueno, si una validación falla, podemos agregarle una clase, un elemento que lo ponga en color rojo, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, voy a seleccionar aquí. Si quieres agregar una segunda clase en este add, le puedes poner aquí una coma que diga aquí segunda clase. Y puedes ver que tenemos card, nueva clase y segunda clase. De la misma forma que tenemos este add, tenemos un remove, es decir, eliminar una clase. Puedo poner aquí card.classlist.remove y eliminar, digamos, la clase de card. Y ya no va a tener esa clase de card. Puedes ver que solamente tenemos las dos que le hemos agregado con las líneas previas de código. Aparece nueva clase y aparece segunda clase. Con esto ya te puedes ir dando de una idea de lo que es posible de hacer con JavaScript. Así que seguiremos practicando un poco más sobre el DOM. En el siguiente video veamos un tema que se conoce como traversing the DOM, es decir, recorrer el DOM. Ir navegando como si fuera un mapa. Así que veámoslo en el siguiente video. En este video estaremos viendo lo que se conoce como traversing the DOM. Vamos a cerrar este 07 y vamos a comentarlo aquí.
Y voy a abrir el 08 scripts. En JavaScript todo está conectado al document, pero la forma en la que te vas a mover por los diferentes elementos se le conoce como traversing the DOM, es decir, irlo recorriendo. Como si fuera un mapa, como si fueras turista en una ciudad que no conoces y vas a irla recorriendo sobre los lugares que son de tu interés. Vamos a crear aquí una variable que voy a nombrar navegación. Y esto va a ser igual a document.querySelector. Y voy a seleccionar la navegación que tenemos en la parte superior. Nota cómo tenemos aquí un nav y la clase de navegación. Hay diferentes formas de seleccionarlo. Si recuerdas, vimos anteriormente que puedes seleccionarlo por nav.navegación o únicamente por navegación, ¿no? Cualquiera de las tres formas está bien. Voy a ponerle aquí un punto y coma. Recuerda, no es obligatorio, pero me gusta colocarlo. Y voy a ponerle aquí console log navegación. Si abrimos Chrome, abrimos la consola, puedes ver que tenemos la etiqueta nav y si la expandimos aparecen estos enlaces. En JavaScript estos enlaces se le conoce como nodos y vas a poder acceder a ellos de la siguiente forma. Vamos a darle duplicar esta línea y vamos a poner aquí .child nodes. Y si lo volvemos a abrir puedes ver que aparecen los diferentes elementos. Ahora nota cómo aparece aquí text y después aparece A. Después text y después aparece A. Eso pasa porque child nodes te va a traer los elementos. Aquí vamos a poner un comentario que diga los elementos son los espacios en blanco. O los espacios en blanco se convierten en elementos. Creo que es una mejor definición. Los espacios en blanco son considerados elementos. ¿A qué me refiero con los espacios en blanco, no? Porque puedes ver que aquí viene A. Y de hecho puedes ver que nada se selecciona acá. Pero si lo coloco sobre este enlace sí se selecciona algo. A lo que me refiero con los espacios en blanco son considerados con child nodes. Es estos espacios de aquí. Este salto de línea se considera un elemento. Por lo tanto, si le eliminaras aquí los espacios en blanco y guardamos cambios, puedes ver que ya tenemos menos elementos. Ya no tenemos un text y luego un enlace y luego otro text. Tendrías que eliminar todos para que no aparezca ningún text. Pero eso ya me va a desordenar mi código HTML, ¿no? Puedes ver que ahora sí ya no aparece ninguno más que el último. Entonces tendría que eliminar este también. Eso va a desordenar el código HTML, ¿no? Entonces debe de haber una alternativa más limpia, ¿no? Bueno, afortunadamente sí la hay. En lugar de children tendríamos algo, bueno, child nodes tendríamos algo llamado children. Y children sí va a listar únicamente elementos que sean reales, es decir, que sea código HTML. De nueva cuenta, esa información, child nodes y children, la encuentras más detallada en Firefox Developer Edition. Si expandimos este nav, puedes ver que aquí vamos a tener los diferentes elementos. Si damos un poco de scroll, puedes ver que aquí viene child nodes y vienen los diferentes elementos. O también viene children y muestra únicamente los que sean elementos HTML. Ahora vamos a abrir lo que viene siendo Studio Code de nueva cuenta. Puedes ver que tenemos children, ya vimos la diferencia entre ambos. Children te va a listar elementos reales. Como mencioné anteriormente, estos serían nodos, así se las conoce como nodos. Y esos nodos están conectados al DOM entre diferentes elementos, todo esto está relacionado. Voy a comentar este código de aquí arriba. Puedes ver que esto nos retorna algo llamado HTML Collection. Y viene 0, 1, 2 y 3. Con una sintaxis muy similar a la de un arreglo, podemos acceder, digamos, al primer elemento. Aquí le podríamos poner children en la posición 0. Y eso ya nos va a listar el primer elemento. Si le ponemos, digamos, un 1, pues nos va a listar el segundo elemento, etc. Ahora, de nueva cuenta, en Firefox Developer Edition vas a tener más información porque hay algo llamado nodeType y nodeName. Si le damos un poco de scroll, puedes ver que viene aquí nodeType, es de tipo 1, y el nodeName es de tipo enlace. Ahora, este nodeName es la etiqueta. Puedes ver que estos son enlaces, por lo tanto los reporta como tipo nodeName. Aquí vamos a ponerle punto nodeName y también nodeType. Y puedes ver que nos dice que es de tipo A y tiene un 1. Ese A sería la etiqueta, pero este 1, ¿qué significa, no? Bueno, si hacemos una búsqueda por nodeType en la documentación de Firefox, que es la mejor de JavaScript, puedes ver que el tipo 1 es un nodo de tipo elemento. Los elementos son, digamos, las etiquetas HTML.
es decir, la que tiene apertura y cierre o una imagen, etc. Mientras que, por ejemplo, si solamente quieres el texto, ese sería de tipo 3. Vienen los atributos de tipo 2, viene el doctype de tipo 10 y también, por ejemplo, los comentarios. Puedes ver que también tienen su propio tipo de nodo. Entonces te va a permitir identificar los diferentes tipos de elementos que tenemos. Ahora voy a comentar este código de aquí. Vamos a crear o vamos a seleccionar ahora lo que viene siendo un card, porque esto no es muy emocionante, digamos, nuestros enlaces, ¿no? Solamente tienen una navegación y una A, pero el card tiene un poco más de elementos sobre los cuales podemos aplicar un poco más nuestro traversing. Entonces vamos a seleccionar, aquí voy a comentar todo esto. Importante, comenta los códigos, no los borres para que los tengas. Const card igual a document.querySelector y vamos a seleccionar el primer card. Y aquí le voy a poner console.log card.children. Si recuerdas, card.children nos va a listar los elementos que sean hijos de ese card. Entonces, si abrimos aquí la consola, puedes ver que tenemos una imagen y después tenemos este info. Supongamos que yo quiero acceder a este info. Si recuerdas, tendrías que hacerlo por la posición, es decir, en la posición 1. Y eso ya me va a permitir acceder a info. Puedes ver que también tiene hijos, por lo tanto podría ponerle aquí .children. Y eso ya me va a listar los hijos de ese info. Estoy escribiendo un selector que inicia desde card y comienzo a navegar sobre sus diferentes elementos. Eso es lo que se conoce como traversing the DOM y esta forma con children y las posiciones es lo que te va a permitir hacerlo. Ahora, estamos aquí en la consola. Supongamos que yo quiero acceder al título, este que dice Música Electrónica 2021. ¿Cómo podría acceder? Bueno, aquí ya estoy listando esos elementos, ¿no? Por lo tanto, puedes ver que aquí el título sería la posición número 1. Vamos a acceder ahora a la posición número 1. Y puedes ver que ya nos trae el párrafo. Y si quiero acceder a ese texto, podría ponerle aquí .textcontent. Y eso ya me va a traer lo que es el texto. Si lo quieres modificar, bueno, podría seleccionar todo esto y pegarlo aquí y ponerle aquí nuevo heading desde Traversing the DOM, que así es como se le conoce, y puedes ver que aquí dice nuevo heading desde Traversing the DOM. Entonces básicamente a lo que se refiere ese traversing es ir recorriendo, ir encontrando tu camino sobre los diferentes nodos o los diferentes elementos HTML de tu sitio o de tu aplicación web. Ahora supongamos que queremos cambiar esa imagen. Ya lo vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Vimos un ejemplo de cambiar lo que es la imagen. De hecho no fue en el video anterior, fue hace 2 videos. Este otro de aquí, pero este habíamos seleccionado la imagen. Pero veamos cómo hacerlo con un traversing. Entonces de nueva cuenta voy a eliminar todo esto. Y vamos a dejarlo hasta card.children. Si recuerdas, eso ya nos iba a listar la imagen. Entonces ahora quiero acceder a la posición número 0. Aquí le puedo poner la posición número 0. Y eso me va a traer la imagen. Y si recuerdas, Firefox te reporta más información y aquí tenemos el src. Entonces le podríamos poner este mismo código, .src, va a ser igual a, y vamos a ponerle aquí diagonal img, diagonal, y vamos a ponerle a ser 2.jpg. Entonces aquí de hecho este diagonal no va. Puedes ver que cambia la imagen. Podemos poner a ser 3.jpg para que cambie también la imagen. Entonces, eso significa traversing the DOM, es decir, ir navegando por los diferentes elementos. Ahora hemos estado utilizando children, es decir, yo selecciono el elemento padre y con children accedo a sus hijos. Pero JavaScript también te permite navegar desde aquí hacia el padre, es decir, ir recorriendo, digamos, en el árbol más arriba del HTML. Voy a comentar todo este código. Y aquí vamos a ponerle traversing the DOM, traversing de hijo al padre. Y bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Voy a poner aquí console.log y voy a ponerle card.parentNode. Si guardamos cambios y abrimos la consola, puedes ver que el padre va a ser este div. Y sí, ¿no? Si vemos, puedes ver que tenemos este div y vamos a ir hacia el padre. Si recuerdas, estos nodes toman en cuenta los espacios en blanco. Yo recomiendo que mejor utilices algo llamado parentElement. Se va a verificar por elementos válidos en el HTML. Y si abrimos la consola, puedes ver que el resultado es el mismo, pero es una forma, digamos, un poco más segura.
Ahora estoy seleccionando este card y con parent element me voy a hacer de contenedor card. Sí le puedes colocar otro punto parent element, todos los que requieras, siempre y cuando haya un padre al cual recorrer, y puedes ver que se va hasta el section. Entonces comenzamos aquí, parent element se va hasta este, y de nueva cuenta parent element se va hasta este otro. Si le ponemos otro parent se va a ir hasta el main. Entonces, punto parent element. Y puedes ver que se va hasta el main. Entonces con children vas a ir recorriendo los hijos, con parent element vas a ir recorriendo hacia el padre del elemento en el cual estás. Ahora quiero mostrarte otras formas de hacer traversing the DOM. Es un tema importante en mi opinión. Y no muchas personas saben hacerlo de la forma correcta. También en JavaScript podemos seleccionar el siguiente elemento, que es como su hermano. Es decir, este contenedor cards tiene estos elementos. Estos elementos card son hijos de contenedor card. Pero este card y este se consideran como si fueran hermanos. Yo no sé quién le pone esos nombres, ¿verdad? Pero tienen esa forma de referirse a ellos. El padre tiene estos hijos y este tiene también sus propios hijos, pero estos elementos, como son iguales, se consideran hermanos. Bueno, supongamos que tenemos este card. Estoy seleccionando el primero y quisiera recorrer hasta este otro card. Lo puedes hacer con card. Y aquí voy a ponerle console.log. Card. Y utilizamos un método, una propiedad que se llama nextElementSibling. Si abrimos la consola, puedes ver que eso nos va a seleccionar el segundo elemento. Entonces aquí voy a poner arriba console.log card. Y puedes ver que este es el primer card, este es el de nextElementSibling. Y de nueva cuenta lo puedes colocar múltiples veces, ponerle aquí otro nextElementSibling. Y eso te va a permitir seleccionar el siguiente y el siguiente mientras siga habiendo elementos. Ahora, así como estoy seleccionando este elemento, digamos el primer card, nextElementSibling va a ir al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Pero también hay una forma de ir al previous o al elemento previo. Vamos a crear aquí un selector, y eso va a ser lo último que vamos a hacer en este video. Bueno, casi de lo último. Y voy a ponerle aquí último card. Y vamos a poner aquí igual a document.querySelector. Y voy a seleccionar de los card y voy a ponerle aquí nthchild el número 4, es decir, el último. O también le podríamos poner last of type, hay diferentes formas de hacerlo. Console.log último card. Eso nos va a traer el último card que tenemos. Después del que es el último. Y también tenemos la propiedad de previous element sibling. Entonces, si lo abrimos, puedes ver que va a seleccionar o va a recorrer de adelante, digamos, hacia atrás en lo que viene siendo nuestro HTML de aquí, hacia el elemento previo. Entonces, nextElementSibling va al siguiente, previous se regresa a un elemento antes. Entonces, eso también es importante. Y ya por último, vamos a volver a la navegación. Voy a descomentar esta navegación. Y, por ejemplo, aquí voy a también descomentar ese selector. Puedes ver que tenemos la navegación. Esta navegación tiene 4 elementos. Y, por ejemplo, si quieres seleccionar el primer elemento, aquí le puedes poner .firstElementChild. Eso te va a traer el primer enlace. Si quieres traerte el último, bueno, tienes acceso a lastElementChild. Y eso te va a traer el último elemento de tu navegación. Entonces, de esa forma vas a poder ir recorriendo los diferentes elementos que tienes en tu HTML. De nueva cuenta, es como si fuera un mapa, como si hubiera solamente ciertos lugares a los cuales quieres visitar. Con estas funciones, con estas propiedades, vas a ir recorriéndolos para que puedas llegar a ellos. En el siguiente video vamos a ver cómo eliminar elementos del DOM. Eso también te lo permite hacer JavaScript, así que veámoslo en el siguiente video. JavaScript es un lenguaje que te permite agregar interacciones a tus sitios y a tus aplicaciones web. Eso incluye lo que vimos en el video anterior, Traversing the DOM. En este video estaremos viendo eliminar elementos del DOM. Sin duda es algo muy común, ¿no? Cuando eliminas una fotografía de Facebook o un tweet, se eliminan automáticamente. También cuando quitas un elemento de un carrito de compras, se quita del carrito y no tienes que recargar la página. Cuando le diste me gusta a una foto por accidente de alguien y después le quitas el like, también hubo un cambio. Así que sin duda,
eliminar elementos llega a ser algo muy común. Existen dos formas de hacerlo. Una es eliminar un elemento por sí mismo y la otra es eliminarlo desde el padre. Así que veamos cómo hacerlo. Vamos a cerrar este 08 y voy a comentarlo. Y vamos a abrir el 09. Voy a seleccionar el primer enlace que encontremos en nuestro sitio web. Aquí voy a poner cons, primer enlace. Y esto va a ser igual a document.querySelector. Y voy a seleccionar el primer enlace, que le voy a poner una A. Entonces le voy a poner aquí console log, primer enlace, para poderlo verificar que lo estamos seleccionando correctamente. Y puedes ver que viene el primero y dice aquí vender. Una forma de eliminar elementos es eliminándolo por sí mismo. Es decir, estoy seleccionando un elemento y tengo acceso a una función, a un método que se llama remove. Aquí le puedo poner .remove y eso lo va a eliminar del DOM. Puedes ver que ya nada más tenemos 3 elementos. Puedes probarlo desde la consola. Aquí si le damos el mismo código, lo ejecutamos, puedes ver que se elimina. Entonces, esta es una forma, eliminar un elemento por sí mismo con .remove. Existe otra forma que es tener una referencia desde el padre, es decir, el padre es el que se encarga de eliminar al hijo. Y no sé quién propone ese tipo de funcionalidades, pero así es como se hace. Y vamos a ponerle aquí, eliminar desde el padre. Entonces vamos a seleccionar la navegación para tener el mismo ejemplo que hicimos previamente. Si recuerdas, tenemos aquí una clase llamada navegación. Entonces vamos a ponerle aquí const. Navegación va a ser igual a document.querySelector. Y voy a seleccionar la clase de navegación. El siguiente paso es identificar qué elemento queremos eliminar. Para ello yo recomiendo que le pongas console log navegación.children. Con .children vas a tener los diferentes elementos que son hijos de este que hemos seleccionado. Y vas a tener la referencia, es decir, la posición para poderlo eliminar. Supongamos que queremos eliminar ese que dice registro. Puedes ver que está en la posición número 2. Entonces, vamos a ponerle aquí navegación. Y tenemos un método que se llama removeChild. Y le tienes que pasar el nodo que deseas eliminar. Tienes que pasarle la referencia. Por lo tanto, vamos a copiar este navegación.children. Y vamos a eliminar la posición número 2. Entonces, este que dice registro. Si guardamos cambios, puedes ver que ya no aparece registro. Entonces, puedes ver la utilidad de este .children. Te va a permitir identificar el índice del elemento y después lo vas a poder eliminar con removeChild. Recuerda, hay dos formas. .remove elimina un elemento por sí mismo y removeChild tienes que pasarle la referencia del elemento que tienes que eliminar. En el siguiente video vamos a continuar trabajando un poco más. Estaremos viendo cómo crear HTML desde JavaScript. Sin duda va a ser algo muy común, así que veamos cómo hacerlo en el siguiente video. Finalmente, otro tema muy importante cuando estás trabajando con el DOM es la creación de HTML desde JavaScript. Cuando publicas un tweet, tienes un text area y a la hora de que presionas un botón, se coloca en la lista de todos los tweets. De ahí la gente comienza a darle me gusta, así que veamos cómo generar HTML desde JavaScript. Vamos a cerrar este 09, comentarlo, y estaremos trabajando con el 10. Y no te preocupes si todo lo que vemos en este video no queda claro a la primera. Estaremos practicando mucho el DOM scripting, es por eso que este curso tiene diferentes proyectos. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo enlace. Puedes ver que tenemos aquí 4 enlaces, vamos a crear uno nuevo. Entonces vamos a crear aquí un nuevo enlace. Voy a ponerle aquí const enlace, va a ser el nombre de nuestra variable. Y vamos a ponerle igual a document. Y para crear elementos hay diferentes formas. Una muy común se llama createElement. Entonces, createElement nos permite crear nuevos elementos. Si vas a crear un div, aquí le pasas div, puede ser en mayúsculas o en minúsculas. Si vas a crear un párrafo, le pasas una P, si es un H1, si es una imagen, etc. Le pasas la etiqueta que estarías utilizando. En este caso voy a crear un enlace. Lo voy a poner en mayúsculas, puede ser en mayúsculas o en minúsculas. Y todos los enlaces puedes ver que tienen un texto, ¿no? Entonces vamos a agregarle un texto a ese enlace. Vimos diferentes formas para agregar texto, entonces vamos a poner aquí enlace.textContent.
Y voy a poner aquí nada más nuevo enlace. Y puedes mandarlo a la consola para ir viendo cómo se va viendo tu enlace. Así que podemos enviarlo y puedes ver que se va viendo de esta forma. Aún no lo hemos agregado al DOM. Estamos construyendo apenas el nuevo enlace. Todos los enlaces también tienen un href, ¿no? Entonces aquí voy a ponerle un comentario que diga agregándole el texto. Y después vamos a poner aquí añadiendo href. Entonces para agregar el href le ponemos enlace.href. Y voy a ponerle aquí punto diagonal, nuevo enlace. Sería, digamos, nuestro nuevo enlace. Text content href. Todo eso de nueva cuenta Firefox Developer Edition te lo da un poco más, digamos, todas las propiedades que le puedes pasar. Puede ser que viene aquí el href, viene si quieres agregarle un ID, si quieres agregarle el atributo de download, etc. También puedes agregarle algunas clases. Entonces con eso creo yo que ya tenemos un enlace, ¿no? Se ve bastante bien. Puedes agregarle un target, le puedes colocar algo así como enlace.target igual a, por ejemplo, --blank, y eso le agregaría al target blank. Entonces puedes ir construyendo o ir agregando atributos según sea necesario. Ahora una vez que has creado tu elemento, lo ideal es mostrarlo. Y tienes que definir en dónde deseas mostrar tu enlace. Entonces yo quiero mostrarlo en esta navegación que tenemos aquí, por lo tanto tengo que seleccionar la navegación. Vamos a seleccionar la navegación. Voy a poner aquí una variable const navegación, va a ser igual a document.querySelector. Y voy a seleccionar la navegación. Y aquí en la navegación tenemos un método que se llama .appendChild. Entonces appendChild es como agregarle un hijo nuevo a la navegación. Entonces su nuevo hijo va a ser enlace. Aquí vamos a poner enlace. Y estamos construyendo un enlace con este código y después lo agregamos a la navegación. Y si guardamos cambios puedes ver que aparece aquí nuevo enlace. Entonces puedes ver que tiene todo igual que los demás enlaces. No es diferente nada salvo el href. Los demás no tienen href, este otro sí tiene. Ahora yo utilicé appendChild. Y appendChild lo va a colocar al final de los diferentes hijos que tenga este enlace. Pero ¿qué tal que quieras tener un poco más de control? Tal vez quieras colocarlo entre vender y ayuda. Bueno, para ello utilizarías más bien insert before, esta que tenemos aquí. Insert before requiere dos argumentos. Recuerda, cuando son los valores reales ya son argumentos. Uno es el elemento que queremos agregar. Este se mantiene, sigue siendo el enlace. Pero el segundo es dónde deseas mostrarlo. Para saber dónde queremos mostrarlo, lo ideal sería de nueva cuenta console.log, navegación.children. De esa forma vamos a saber los diferentes elementos que hay disponibles y sus lugares. Entonces puedes ver que tenemos la posición 0, sería ese de vender, y la 1 sería ayuda. Como estamos utilizando insert before, sería como insertar antes de, entonces sería insertarlo antes de la posición número 1, ¿no? Entonces, aquí le podríamos copiar este código e insertar enlace antes de la posición número 1. Y de esa forma vamos a tener un poco más de control. Puedes ver que el nuevo enlace se coloca entre vender y ayuda. Entonces, esas son las dos formas, digamos, de insertar HTML, appendChild o insert before. También existe inner HTML. Entonces recuerda, insert before te va a dar un poco más de control sobre dónde vas a insertar lo que viene siendo el HTML. Te va a decir en qué parte, le tienes que decir en qué parte. Si no le pasas, esto se conoce como el nodo de referencia. Si no se lo pasas, te va a marcar un error. Te va a decir que requiere el segundo argumento, que es el nodo de referencia. Y lo que viene siendo appendChild no te da tanto control, pero también lo agrega al HTML. Ahora, de nueva cuenta, mientras no lo agregues, puedes ir construyendo, ir agregando más atributos. De nueva cuenta, vamos a ponerle aquí enlace.target y vamos a ponerle que sea igual a blank. Entonces, eso nos va a agregar el target blank en nuestros enlaces. Puede ser que aparezca aquí target blank. Si has utilizado los atributos de HTML, puedes poner algo así como enlace.setAttribute y colocarle un atributo personalizado como data enlace y colocarle aquí nuevo enlace, por ejemplo. También es muy común tener algo como eso y puede ser que se crea este data. Y si le quieres agregar alguna clase, también tienes enlace.classlist.add alguna clase. Entonces,
Lo mismo que tengas en el HTML lo puedes construir utilizando createElement y le puedes ir generando, digamos, contenido HTML. Ahora también es muy común que, por ejemplo, conforme vas creando elementos, podemos ponerle aquí enlace.onClick y ponerle aquí mi función, por ejemplo. Y eso le va a agregar una función cuando este elemento sea creado. Entonces yo puedo ponerle aquí function, mi función, y poner un alert de este click. Entonces cuando dé clic aquí en nuevo enlace, puedes ver que dice este click. Entonces puedes hacer, la verdad, todo tipo de, digamos, funciones, agregarle todo tipo de funcionalidad al contenido que creas dinámicamente de HTML. Vamos a crear un segundo ejemplo un poco más complejo que este. Ya vimos lo que es el generar contenido desde JavaScript. Vamos a crear uno de estos cards, ¿no? Son un poco más complejos que esta navegación, entonces vamos a crear uno de estos cards. Entonces aquí vamos a colocar un comentario que diga crear un card de forma dinámica. Y esto va a ser muy similar a lo que harías, por ejemplo, una vez que utilices una API o utilices una base de datos. Vas a consumir, digamos, esos datos de algún lugar y los vas a mostrar en el HTML. Eso es lo que hacen librerías como React, como Vue.js, librerías o frameworks, Angular, etc. Entonces puedes ver que cada card tiene 3 párrafos, ¿no? Cada uno tiene diferentes clases. Este tiene categoría concierto, este tiene título y este tiene precio. Lo primero que vamos a hacer es crear 3 párrafos. Por lo tanto, voy a poner aquí const párrafo 1. Va a ser igual a document.createElement. Y voy a crear aquí un párrafo. Y voy a duplicar estas 2 líneas. Entonces vamos a tener párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3. Vamos a ir teniendo esos 3 párrafos. Puedes ver que el primero es como una categoría, entonces puedes ver que hay diferentes categorías. Vamos a crear una de tipo concierto, por lo tanto aquí vamos a ponerle el párrafo 1. .textContent va a ser igual a concierto. Y nota, por ejemplo, esa parte como tiene 2 clases, categoría y concierto. Esto es lo que le da el color, la categoría. Mientras que categoría solamente le da, digamos, un poco de apariencia. Entonces vamos a poner aquí párrafo 1. ClassList.add. Y le vamos a poner aquí categoría, concierto. Y lo podemos ir viendo en la consola. Podemos ponerle aquí console.log al párrafo 1 e irlo viendo cómo nos va quedando nuestro párrafo. Después de ver que es este, se va viendo bien de acuerdo a lo que tenemos en esta parte de aquí. Ahora el siguiente es el título. Vamos a trabajar con este párrafo 2, por lo tanto aquí vamos a ponerle párrafo 2.textContent y le voy a poner aquí, digamos, concierto de rock, algo así sencillo. Y puedes ver que tiene la clase de título, por lo tanto aquí vamos a ponerle párrafo 2.ClassList.add y voy a agregarle aquí el título. Entonces aquí ponemos párrafo 2, ya vamos a ir teniendo el segundo párrafo. Entonces el párrafo 3 puedes ver que es el precio, tiene la clase de precio y tiene esta sintaxis, signo de dólar, un precio y dice por persona. Entonces vamos a darle algunos estilos, algunos scripting aquí. Esto se conoce como DOM scripting. Entonces vamos a poner párrafo 3, .textContent. Va a ser igual a, y vamos a ponerle aquí 800 por persona. Y el párrafo 3, .ClassList.add, vamos a añadirle la clase de precio. Y si lo cambiamos aquí por párrafo 3, ya tenemos el otro párrafo. Entonces los 3 se van viendo bien. Ahora cada párrafo puedes ver que está dentro de un div llamado info. Entonces tenemos nuestros primeros 3 párrafos. Nos hace falta el card o el info. Aquí vamos a ponerle crear div con la clase de info. Y le ponemos const info igual a document.createElement. Y de nueva cuenta le puedes poner mayúsculas o minúsculas, cualquiera de las dos está bien. Vamos a crear un div. Y ese div tiene la clase de info. Puedes ver que viene aquí info. Entonces vamos a ponerle info.ClassList.add y vamos a agregar la clase de info. Y ya le podemos dar un console log a ese div con la clase de info. De momento puedes ver que va a estar vacío.
Una vez que hemos creado este elemento o lo hemos seleccionado como hicimos acá arriba, ya le podemos poner un append child y vamos a agregar los 3 párrafos. El orden es importante porque se van a ir agregando primero, digamos, en la parte superior, la primera línea de código y luego la segunda y luego la tercera. Por lo tanto, vamos a poner aquí info.appendChild y vamos a agregar el párrafo 1. Duplicamos esto 2 veces y vamos a poner párrafo 2 y párrafo 3. Entonces, si vemos en la consola, puedes ver que tenemos el div con la clase de info y si lo expandimos ya tenemos los diferentes párrafos agregados a este div. Ahora, si vemos estos cards, ya tenemos toda esta parte de aquí, ¿no? Todo esto ya lo tenemos. Nos hace falta la imagen. Entonces, ahora vamos a crear la imagen. Y voy a poner aquí const. Imagen va a ser igual a document.createElement. Create.element. Y vamos a crear una imagen. Y las imágenes no tienen text content. Pero vamos a ponerle aquí imagen. Y aquí cometí un error, es imagen. Imagen.src, es decir, donde va a encontrar la imagen que va a utilizar. Y aquí vamos a poner la imagen, diagonal, hacer 2.jpg. Y le podemos poner aquí con su hoja la imagen. Y puedes ver que vamos a tener las imágenes. Si te gusta utilizar, por ejemplo, Bootstrap, le puedes poner aquí imagen.classlist.add y colocarle la clase de ImgFluid, que es la que las hace responsive. Y puedes ver que se agregan las clases. Entonces puedes irle agregando clases o si deseas también le puedes poner un texto alternativo. Texto alternativo con punto .alt. Entonces eso nos va a agregar el texto alternativo. Entonces puedes ir construyendo todo el HTML de tus imágenes también desde aquí. Es lo único que requerimos, ¿no? La imagen. Entonces ya tenemos la imagen y tenemos info. Lo único que nos hace falta es el div padre, es decir, este que tiene la clase de card. Entonces vamos a crear el card. Aquí vamos a ponerle crear el card. Y vamos a ponerle const card igual a document de nueva cuenta punto create element para crear un nuevo div. Y le ponemos card.classlist.add y le agregamos la clase de card. Entonces ya vamos a tener el card ahí. Lo que vamos a hacer es asignar la imagen. Y como ya tenemos el elemento creado o seleccionado, podemos poner card.appendChild y agregar la imagen. Y también colocar, hay que poner asignar info, card.appendChild. Y pasarle también la info. Y ahora voy a mandar a la consola el card para verlo ya construido totalmente. Si abrimos la consola, puedes ver que tenemos este div con la clase de card. Tenemos la imagen y tenemos también el div con la información. Tal vez diga, se ve como mucho código solamente para eso. Pero la mayoría de los frameworks o librerías de JavaScript ya lo hacen esto, digamos, de forma automática. El problema es que mucha gente no sabe cómo se hace. Entonces, en una entrevista de trabajo podrán saber mucho Angular, pero si no saben cómo crear elementos HTML, usualmente ahí se quedan atorados en la parte de la entrevista. Entonces, tienes que conocer cómo funcionan tus herramientas para poder aspirar a, digamos, un mejor puesto, ¿no? Finalmente, tenemos que insertarlo y tenemos que decidir en qué parte queremos colocarlo. Por lo tanto, yo quiero colocarlo aquí donde dice hacer y puedes ver que tenemos este section con la clase de hacer y después tenemos este contenedor cards. Aquí es donde residen los otros cards, ¿no? Entonces ya podemos eliminar este console log y colocarlo aquí, insertar en el HTML y vamos a ponerle aquí const contenedor va a ser igual a document.querySelector porque vamos a seleccionar un elemento existente. Y tenemos la clase de hacer, aquí ponemos hacer, punto hacer, y después seleccionamos contenedor cards. Entonces puedes ver lo útil de estos selectores, porque contenedor cards ya existe más abajo, pero me interesa que esté en esa sección de hacer. Finalmente, como ya tenemos una referencia de contenedor, podemos poner contenedor.appendChild y agregar nuestro card. Entonces, si guardamos cambios, puedes ver que tenemos aquí el concierto de rock, aparece esta imagen y tiene el precio de 800 por persona. Este fue el nuevo elemento que hemos creado. Si recuerdas y si quieres mostrarlo aquí al inicio,
Recuerda que no utilizas append child, utilizas insert before. Y este es fácil, ¿no? Porque la referencia sería contenedor.children en la posición 0 para que lo inicie, o mejor dicho, para que lo muestre aquí al inicio. Entonces, si guardamos cambios, puedes ver que el concierto de rock se inserta en esta parte. Y de eso trata crear HTML con JavaScript. Utilizarías mucho lo que viene siendo createElement, TextContent y diferentes propiedades para agregar, remover clases o atributos que vaya teniendo tu contenido. Entonces puedes ver que se ve bastante bien y ya vimos cómo crear un enlace nuevo y también cómo crear un cart nuevo y se va viendo bastante bien. En el siguiente video veamos lo que puedes hacer con el DOM scripting, un ejemplo sencillo, pero te va a dar la referencia para que conozcas lo que puedes hacer. Así que en el siguiente video vamos a finalizar este capítulo con un pequeño ejemplo. En este capítulo estaremos finalizando lo que se conoce como el DOM. En el siguiente tendremos algunos eventos. Estaremos utilizando en este video código de eventos que veremos a detalle en el siguiente capítulo. Lo que vamos a construir en este ejemplo es este botón. Cuando presionas aquí puedes ver que aparece el menú y cuando presionas en cerrar puedes ver que se oculta. Y eso lo haces con JavaScript de una forma muy sencilla en realidad. Así que vamos a verlo. Vamos a abrir el 11 scripts y voy a comentar el 10. Y puedes ver que cuando yo presionaba en este botón, se mostraba o se ocultaba el footer. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar ese botón. Entonces puedes ver que tiene la clase de botón flotante o btn flotante. Entonces vamos a ponerle aquí const btn flotante igual a document.querySelector y vamos a seleccionar la clase de btn-flotante. Si recuerdas también, lo que se movía hacia arriba era este footer, este que está aquí. Entonces puedes ver que tiene una ID de footer o una clase de footer. Cualquiera de las dos las podemos utilizar para seleccionarlo. Aquí voy a ponerle const footer para tener la referencia hacia ese elemento del HTML. QuerySelector y voy a seleccionarlo por clase, va a ser footer. Ahora, cuando yo daba clic en este botón, se ejecutaba una función. Eso se conoce como eventos, es decir, este botón va a esperar a que suceda algo en la pantalla y una vez que suceda, va a reaccionar. Y la forma en la que le dices por qué tiene que esperar se conocen como eventos con un método llamado addEventListener. Estoy seleccionando botón flotante y le digo, este botón va a esperar a que alguien le dé clic y si alguien le da clic va a ejecutar un código. Por lo tanto pongo btn flotante y registro un posible evento que sería con addEventListener. Es decir, es como decirle, botón flotante, tienes que estar atento por si alguien le da clic, vas a tener que hacer algo. Aquí le ponemos paréntesis. Y el primer argumento que le pasamos es el evento por el cual vamos a esperar. En este caso sería un clic. Si recuerdas, yo presionaba en ese botón y se ejecutaba el código, ¿no? Hacía una acción. Esa es la segunda función. Y puede ser como una función declarada, es decir, function y luego un nombre. O también puede ser lo que se conoce como una función anónima. Las funciones anónimas son las que no tienen nombre, pero se declaran como una raw function de esta forma. Entonces lo que le estamos diciendo es que si el botón flotante alguien le da clic, va a ejecutar esta función, que puedes ver no tiene nombre, es anónima, pero se ejecuta la siguiente función que tenemos declarada. Y aquí le puedo poner un console.log, diste clic en el botón. Entonces lo que hace este eventListener es esperar por un clic. Por ejemplo, si abrimos la consola puedes ver que no pasa nada, pero si doy clic aquí, aparece diste clic en el botón. Entonces está esperando a que suceda el evento y una vez que sucede, ya ejecuta el código. Ahora, este código está bien, también puedes crear una función. A muchas personas les gusta tener como separación. Y digamos que ponemos aquí una función que se llama mostrar, ocultar, footer. Y voy a mover este console.log hacia esa función. En este caso el código es un poco diferente porque ya no requerimos este arrow function, que es una función anónima de nueva cuenta, y le pasamos este nombre de la función. Ahora este nombre addEventListener ya sabe que tiene que buscar una función y no es necesario el paréntesis aquí. Solamente con el puro nombre es suficiente. Entonces si das clic de nueva cuenta aquí, puedes ver que dice diste clic en el botón. Y aquí es donde vamos a hacer, digamos, toda la magia en esta parte de aquí.
Básicamente lo que mueve ese footer de arriba hacia abajo es una clase de CSS. Y esa clase, vamos a abrir aquí CSS y abrimos Styles, se llama activo. Entonces puedes ver que tiene botón flotante activo, si recuerdas cambiaba de color, y tenemos otra para el footer en activo. Tenemos un bottom que lo mueve hacia abajo y cuando está en activo el bottom se mueve hacia arriba. Entonces tenemos que agregar y quitar, por ejemplo, al footer, este footer de aquí, la clase de activo se la tenemos que agregar o quitar dependiendo de lo que estemos realizando, y también a este botón flotante. Vamos a iniciar con el footer. Si recuerdas ya tenemos aquí footer, ¿no? Por lo tanto cuando yo dé clic al footer le voy a poner aquí class_list.add y vamos a agregarle la clase de activo. Entonces cuando yo dé clic aquí, puedes ver que se agrega la clase de activo y se mueve hacia arriba y puedes ver que aquí tenemos el footer y está en activo. Ya cambia el CSS, es decir, se posiciona en la parte inferior. Antes estaba de la parte inferior hacia abajo, ahora está en la parte inferior y se muestra. Ahora la idea es que yo presione aquí y se quite, pero ¿cómo vamos a agregarlo y quitarlo, no? Bueno, podríamos comprobar si esta clase de activo está. Eso significa que se está mostrando el footer, ¿no? Entonces, una forma que podemos verificar si una clase existe o no en el HTML es colocando un if. Ahí vemos la utilidad de los ifs. Y aquí le vamos a poner footer.classList, porque puedes ponerle aquí un console.log, console.log, y lo voy a dejar de hecho, console.log, footer.classList. Y recuerda, eso nos va a dar las clases que tenga el footer. Por lo tanto, si doy clic aquí, puedes ver que nos vienen las dos clases. Viene footer y viene activo. Con un if y footer.classList podemos hacer uso de un método que se llama contains. Y este nos va a permitir verificar si un elemento tiene o no tiene una clase. Si tiene la clase de activo, eso significa que este footer se está viendo, ¿no? O sea, ya la tenemos, la clase aquí. Está activo y puedes ver que la podemos ver. Por lo tanto, si ya tiene esa clase de activo y yo le vuelvo a dar clic, pues ahora quiero quitarla, ¿no? Entonces, ahora le vamos a poner aquí footer.classList.remove para quitar esa clase y le ponemos aquí activo. Entonces, si doy clic aquí, puedes ver que aparece y si le vuelvo a dar clic, puedes ver que se quita y se vuelve a poner. Eso pasa porque aquí nos hizo falta el else, ¿no? Y ya moveríamos este código hacia acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace este código? La primera vez que demos clic no va a tener la clase de activo, por lo tanto cae en el else y se la agrega. Si vuelvo a dar clic, ya va a tener la clase de activo, por lo tanto entra en esta parte y se la quita. La próxima vez vuelve a esta parte de arriba y ve que no está y se va hacia el else. Entonces, puedes ver que aquí tenemos el footer y solamente tiene la clase de footer. Doy clic, aparece activo, doy clic de nueva cuenta y ya está la clase existente y se la quita. Y puedes ver que la clase va y viene todo el tiempo. Entonces, de esta forma podemos agregar o quitar una clase de forma condicional. Si ya existe y le estamos dando clic, lo más seguro es que queramos ocultar el footer. Si no existe, lo más seguro es que queramos ver el footer, ¿no? Ahora, el siguiente paso es agregar esas mismas clases al botón flotante, ¿no? Entonces, aquí voy a ponerle btnFlotante.classList.add y le agregamos la clase de activo. Entonces, básicamente va a ser lo mismo. Ahora, eso lo que va a hacer esa clase es que lo va a cambiar de color. Ahora, cuando yo dé clic aquí, lo ideal es que desaparezca, por lo tanto sería, digamos, el mismo código. Solamente que aquí va a ser un remove. Entonces doy clic, puedes ver que se pinta en color rojo, clic de nueva cuenta y se oculta. Y si está en activo, digamos, se resalta y damos a entender de que está en activo ese botón y podemos presionar para que se oculte. Ahora este botón flotante es esta variable de aquí, pero puedes ver que lo que dispara esta función, pues es ese mismo botón flotante, ¿no? Ese mismo botón flotante es el que está ejecutando esta función, por lo tanto aquí le podríamos poner this. Si recuerdas, this era una forma de acceder a las mismas propiedades de un objeto en los métodos.
Pero también this, cuando das clic y ejecuta una función, hace referencia a lo que mandó llamar esa función. Y en este caso lo que está mandando llamar mostrar ocultar footer es este botón flotante. Por lo tanto, en lugar de botón flotante, si le pones this, es exactamente la misma funcionalidad. Puedes ver que sigue funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque ese this quiere decir que fue lo que mandó ejecutar nuestra función de mostrar u ocultar footer. Finalmente, si recuerdas cuando yo presionaba aquí y este botón se ponía en color rojo, aquí teníamos un texto que decía cerrar. También podemos cambiar ese texto de forma condicional. Es decir, si está en color rojo, si está en activo, podríamos ponerle aquí un botón que diga cerrar. Y eso lo podemos hacer con, de nueva cuenta, this. Y como es un botón, ese botón tiene texto, ¿no? Por lo tanto, podemos poner punto text content y ponerle igual y ponerle una X y que diga aquí cerrar. Entonces, puede ser que dice idioma y moneda, damos clic y cambia a cerrar. Entonces, esa es parte de las interacciones que te da JavaScript. Ahora, si vuelvo a presionar, puedes ver que se queda en cerrar, ¿no? Y el primer texto dice idioma y moneda, por lo tanto, aquí arriba podemos ponerle this.textContent y poner aquí idioma y moneda. Entonces, puede ser que dice idioma y moneda, damos clic, se expande lo que es el footer, se muestra, cambia de color de fondo el botón, también cambia su texto. Y si yo presiono aquí, puedes ver que vuelve a su estado original, también cambia el texto, se quita el color de fondo del botón y ya tenemos algo más interactivo. Entonces, de nueva cuenta, no todo es hacerle traversing al DOM, también vas a tener algo como esto, vas a poder agregar y quitar clases para hacer más atractivos tus proyectos web. Ahora, este ejemplo hizo uso de este add event listener y vemos este clic. En el siguiente capítulo estaremos viendo lo que son los eventos. Hay muchos eventos que suceden en cualquier aplicación o sitio web, así que vamos a ver los más comunes y cómo trabajar con ellos. Así que veámoslo en el siguiente capítulo.